La primera vez que los americanos vieron las botas de los australianos, se rieron. Fue en un puesto de avanzada, fuera de la provincia de Phuoc Tuy. Acababa de terminar una sesión informativa para una patrulla conjunta. Los americanos, jóvenes, precisos, equipados de pies a cabeza con material reglamentario, tomaban café instantáneo y preparaban el equipo. Entonces llegó el equipo del SAS, 5 hombres, sucios, tranquilos y con botas que parecían destrozadas. La parte superior de cuero había sido cortada desde los tobillos hacia abajo, sin cordones, solo con tiras de cinta de lona y gomas elásticas. Un americano, un sargento de voz alta y gafas de espejo, señaló y soltó. ¿Qué pasa? ¿Charlie os robó el camión de suministros? Los del SAS no respondieron. Uno de ellos, un explorador delgado, con cara de piedra, solo ajustó la cinta alrededor del pie y siguió caminando hacia la línea de árboles. Otro americano murmuró. Pensarías que les darían equipo de verdad a los de nivel 1. Para los americanos parecía descuido, improvisación, tal vez incluso pobreza de suministros. Los soldados de verdad, los que tenían doctrina y financiación, no mutilaban sus botas. Lo que no sabían, lo que no entenderían hasta horas después, era esto. En la selva de Vietnam, la diferencia entre lo estándar y lo inteligente se medía en centímetros de pie de trinchera o litros de sangre. Y cuando llegara la lluvia, la broma se invertiría rápido. El equipo americano, 6 hombres sacados de unidades de reconocimiento y operaciones especiales, eran ejemplos del libro de la doctrina estadounidense. Botas de selva atadas fuerte hasta media pantorrilla, camuflaje ERDL almidonado, equipo ligero con cargadores de repuesto, un botiquín, grújula, tabletas de purificación de agua y una funda laminada para mapas con marcas de lápiz graso. Cada hombre llevaba un M16 impecable, con la correa ajustada a la longitud reglamentaria. Sus botas habían sido revisadas 3 veces, cordones anudados, suelas limpiadas con cepillo de alambre esa misma mañana. Sus calcetines, mezcla de lana estándar, recién sacados del plástico. Antes de salir, su jefe de equipo, el teniente Clark, repasó una lista de 10 puntos de equipo. Todo en orden, radios probados, frecuencias confirmadas, coordenadas introducidas, baterías de repuesto duplicadas. No era arrogancia, era entrenamiento. Clark había crecido dentro de la doctrina, creía en los sistemas, equipos de fuego, planes de exfiltración, apoyo aéreo. No temía a la selva, la respetaba, claro, pero también creía que podía controlarse, navegarse, vencerse con el equipo adecuado y los procedimientos correctos. Volvió a mirar a los australianos, ahora agachados bajo un árbol de alcanfor. Su equipo parecía haber sobrevivido a otra guerra entera. Camisas verde selva desteñidas por el sol y el sudor, cinchas parcheadas con tela local. Uno de ellos había envuelto un machete en tela y cinta para que no hiciera ruido. Nadie llevaba radio, y esas botas, abiertas como guantes de boxeo viejos, seguían pareciendo un crimen contra el sentido común. Clark se inclinó hacia su operador de comunicaciones y susurró: «Van a perder los pies antes del anochecer». El operador sonrió. «Apuesto a que ya perdieron los estándares». Hubo risas, pero ya eran nerviosas, porque mientras los americanos parecían listos, los australianos parecían terminados, como si ya hubieran hecho la patrulla, como si ya hubieran visto esta ruta, como si supieran algo que los americanos no sabían y no iban a explicar. Aún así, al ponerse en marcha, el equipo estadounidense se sentía confiado. Tenían los manuales, el respaldo, el kit completo, y lo mejor de todo, el tiempo aguantaba. La selva era húmeda, pero seca, el ánimo era alto, el terreno firme, las botas cumplían su función. Clark tomó la delantera con orgullo, pensando para sí: si quieren caminar descalzos por el infierno, que lo hagan. Veremos quién cojea primero. Horas después, las nubes empezaron a acumularse y, al caer la noche, la selva daría su lección. No con disparos ni emboscadas, sino con agua. La clase que se filtra, se queda y nunca olvida dónde se asienta. No intentaban impresionar a nadie. Los 5 australianos del SASR no caminaban como hombres en desfile, se movían como depredadores, ligeros de pies, silenciosos, relajados. Su equipo estaba reducido al mínimo: una sola cantimplora, cuchillo de campaña, cargadores envueltos en cinta y, en algunos casos, ni ropa de repuesto. Uno llevaba un viejo subfusil Owen oxidado, con la culata reemplazada por un bloque de madera. Otro tenía cinta eléctrica alrededor del cañón de su L1A1, para evitar ruidos metal contra metal. Y todos llevaban el mismo extraño calzado, botas de selva cortadas, despojadas desde el tobillo hasta la punta, sin cordones, sin laterales de lona. Para los americanos era locura. El teniente Clark finalmente preguntó durante un breve descanso para beber agua. No pudo evitarlo.
¿Qué les pasó a sus botas? Uno de los SAS, un cabo de pecho ancho con fuerte acento de Queensland, miró sus pies y luego a Clark, como si le hubiera preguntado por qué los árboles eran verdes. «Las cortamos», dijo. Clark parpadeó. «¿A propósito?» El australiano sonrió. «Mate, en 2 horas esto no es una bota, es un maldito cubo. Prefiero cortarla yo mismo a que me pudra los pies». No había fanfarronería en la declaración, ningún intento de convertir o explicar más. Solo la tranquila certeza de alguien que ya había pagado el precio por llevar botas de la forma equivocada, y no iba a repetirlo. Clark sacudió la cabeza. Para él, las botas eran protección, estructura. Sus instructores en los Estados Unidos le habían inculcado: asegura tus pies y te llevarán a través del combate. Pero la selva no se preocupaba por la doctrina ni el entrenamiento. Le importaba el agua, el peso y las heridas. Y en ese momento, los calcetines de Clark ya estaban húmedos, y la lluvia ni siquiera había empezado. Más abajo en la línea, un americano murmuró: «Parecen convictos». Uno de los australianos lo oyó, un explorador joven, no mayor de 20 años. No respondió con una mirada fulminante ni una réplica. Solo levantó el pie embarrado, movió los dedos en el aire y sonrió. Sin palabras, sin discusión, solo una verdad no dicha. «Ríete ahora, Mate, veamos cómo caminas mañana». Los americanos se callaron después de eso. Los australianos nunca devolvieron las burlas. No lo necesitaban, porque en la selva las botas no mentían, y la lluvia ya venía del este. La lluvia no llegó con drama, no hubo truenos ni aviso, solo un goteo lento y pesado al principio, gotas gordas perforando el dosel, oscureciendo la tierra roja debajo de sus botas. Luego otra, y otra. En minutos, la selva exhaló agua. Para los australianos nada cambió, no pararon, no ajustaron el ritmo, ni siquiera miraron arriba. El agua corría por sus piernas, directo a través de las botas cortadas, de vuelta al suelo de donde venía. Sus pies se mantenían ligeros, moviéndose libres. Los americanos lo notaron casi de inmediato. Al principio fue solo incomodidad, ese sonido de chapoteo cada vez que un pie tocaba el suelo. Luego vino el peso. Cada bota se llenaba, retenía el agua, se negaba a soltarla. Los calcetines lo absorbían todo como esponjas. Cada paso se volvía más pesado que el anterior. «Paren», murmuró uno de los americanos, arrodillándose para vaciar agua de su bota. El equipo se detuvo. La lluvia se intensificó. El barro se formó rápido, resbaladizo, pegajoso, adherente. Las raíces se convirtieron en trampas, las pendientes en resbalones. Los americanos empezaron a patinar. No caerse, no todavía, pero lo suficiente para romper el ritmo. Los australianos fluían adelante, apenas perturbados. El teniente Clark intentó ignorar el creciente dolor en los pies. Se dijo que era temporal, que sus botas estaban diseñadas para esto. Orificios de drenaje, había dicho el manual, salidas de ventilación. Pero esos orificios se obstruían con barro, el agua se quedaba. En la segunda hora de lluvia, la piel de sus talones se sentía en carne viva. Cada paso rozaba, cada paso quemaba. Otro americano paró, respirando fuerte. «Señor, mis pies se están entumeciendo». Clark miró hacia los australianos, ahora a 30 metros adelante, ya escameando la línea de árboles como si nada hubiera cambiado. Sintió el primer destello de duda, no fuerte, no pánico, solo agudo. Esto no era una emboscada, no era fuego enemigo, era el clima, y estaba ganando. Al final de la tarde, uno de los americanos cojeaba, otro sangraba a través del calcetín. Ya no bromeaban, nadie mencionaba las botas. Un explorador australiano finalmente miró atrás. No sonrió con superioridad, no se regodeó, solo dijo en voz baja: «Bienvenidos al mojado». Luego giró y siguió avanzando. A la mañana siguiente, las bromas habían desaparecido. Avanzaban en silencio, no por sigilo, sino porque el dolor había consumido la energía para conversar. El equipo americano cojeaba, cambiando el peso de un pie al otro, intentando disimular el daño. Pero la selva olía la debilidad como sangre en el agua. Las ampollas habían llegado durante la noche. Primero puntos calientes, luego desgarros, luego fluido. Ahora la piel se desprendía en parches crudos donde el cuero de la bota y los calcetines húmedos habían frotado contra la carne durante 15 horas. Uno de los hombres, un soldado alto, con experiencia en guerra de montaña, finalmente cedió. Se sentó en un tronco, se desabrochó la bota y se quitó el calcetín. La piel vino con él.
Clark hizo una mueca. Los demás miraron hacia otro lado. Pus, sangre y tejido desgarrado cubrían la planta del pie. Los dedos estaban hinchados, morados. El talón había reventado. La selva lo había masticado, no con dientes, sino con humedad y fricción. Clark se arrodilló. «Botiquín». Envolvieron el pie en gasa. Se empapó en menos de un minuto. La patrulla se detuvo. Los americanos luchaban visiblemente. El equipo, que una vez parecía impecable, ahora colgaba flojo. Sus botas, antes símbolo de estructura y orgullo, ahora chapoteaban con cada paso como panes empapados. Los australianos no habían parado de moverse. Se habían separado adelante, recorriendo el terreno como fantasmas. Uno finalmente regresó, el mismo cabo de antes. Se agachó cerca del herido, miró el pie y simplemente asintió. Luego se levantó, sacó de su pouch un pequeño trozo de hoja de sierra, afilada, ennegrecida por el hollín, gastada por el uso. Se lo tendió a Clark. «Si queréis seguir sobre vuestros pies, quizás queráis estropear esas botas también». Clark no lo tomó, no todavía. El orgullo aún pesaba un poco. El cabo no esperó, giró y desapareció en el follaje. Sin sermón, sin te lo dije, solo una oferta, de soldado a soldado, no para probar superioridad, sino para mantenerlos en movimiento. Clark miró la hoja de sierra, miró a sus hombres, luego miró sus propias botas, ya llenándose de agua otra vez. La lluvia no había parado y el sendero solo iba a empeorar. Al día siguiente por la tarde, el movimiento se había convertido en miseria. Los americanos cojeaban por la selva. Cada paso era una discusión con el dolor. Las ampollas habían abierto, la sangre había empapado los calcetines. Las botas que una vez brillaban con betún, ahora eran trampas de cuero hinchado que retenían agua, calor y podredumbre. Nadie reía ya, nadie hablaba. Los australianos no dijeron «os lo advertí». No lo necesitaban. Seguían caminando, firmes, deliberados, silenciosos. Sus botas cortadas se flexionaban con el terreno, drenando al moverse, sin chapoteo, sin resbalones, solo ritmo. Clark vio a uno de ellos cruzar un charco de barro hasta la cintura, emerger al otro lado y seguir como si nada. Intentó lo mismo. Su pie se atascó. Tiró fuerte y la bota desgarró algo en su tobillo. Maldijo en voz alta. La selva no se inmutó. Detrás de él, uno de sus hombres, el soldado Luis, cayó de rodillas. «No puedo, señor. Mi talón se ha ido. Está en carne viva». Clark se giró para responder, pero antes de que pudiera hablar, el mismo cabo australiano apareció a su lado, sin ruido, solo allí. Miró la bota de Luis, luego la sangre empapando los cordones. Con una calma rayana en el aburrimiento, se arrodilló, sacó la misma hoja de sierra y, sin pedir permiso, empezó a cortar la parte superior de cuero de la bota. Luis hizo una mueca. El cabo siguió. Cuando terminó, la mitad superior de la bota colgaba como piel pelada. El pie podía respirar ahora. El agua se escurría. Asintió una vez y se fue. Sin sermón, sin sonrisa, sin juicio. Clark lo vio desaparecer entre los árboles. Luego miró el trozo de hoja de sierra que aún tenía en la mano desde el día anterior. Lentamente se agachó y empezó a cortar sus propias botas. Las mismas botas que había llevado más de un año. Las que una vez pensó que definían cómo debía verse un soldado. El cuero se desgarró más fácil de lo que esperaba, y con él también el orgullo. Caminaron el resto del sendero en silencio, no en derrota, sino en ajuste. Paso a paso, aprendieron a fluir en lugar de luchar. Sus pies sangraban menos, recuperaron el equilibrio. Dejaron de intentar corregir a la selva, solo se movieron. Al fondo de la línea, Luis susurró entre dientes. Lo sabían desde el primer día. Clark no respondió, no lo necesitaba, solo siguió caminando. Al cuarto día, la lluvia no había parado, pero la resistencia sí. Los americanos ya no se quejaban, ya no cuestionaban los métodos extraños o el equipo maltrecho de los australianos. Habían aprendido a vendarse los tobillos como el SAS, a secar los calcetines con el calor del cuerpo por la noche. Algunos incluso habían tallado sus propias botas, cortando cuero en momentos silenciosos junto al fuego. Nadie lo llamó copiar, nadie lo llamó nada, simplemente era. Esa mañana, los dos equipos cruzaron un barranco poco profundo. Los americanos se movían despacio, probando cada paso. Los australianos cruzaron como fantasmas, seguros, precisos. Clark los observó desde la orilla, con un ceño fruncido silencioso, no de frustración, sino de comprensión. Ahora entendía lo que no había entendido al principio. Las botas cortadas, el equipo reducido, el silencio. No era improvisación, no era desesperación, era diseño. El producto del tiempo,
la sangre y el ciclo silencioso de retroalimentación de la selva, y nada de eso había salido de un manual. Más tarde, mientras descansaban bajo un denso dosel para secar las camisas, uno de los americanos más jóvenes, el cabo Bell, miró a los australianos. No había dicho mucho desde que empezó la lluvia, pero ahora, con medio pie envuelto en gasa y sus botas casi reconocibles, murmuró: «Lo sabían todo desde el primer día». Nadie respondió, no hacía falta. Uno de los australianos, el mismo explorador que había sonreído días atrás al comentario de los convictos, captó la mirada de Bell. Esta vez no sonrió, solo asintió una vez, respetuoso, como diciendo: «Ahora lo entiendes». Bell asintió de vuelta. Los americanos no pidieron ayuda y los australianos no ofrecieron consejos, pero en ese momento los dos equipos se entendieron de una forma que ninguna sesión informativa podría lograr. No eran iguales, ni en doctrina, ni en cultura, ni en estilo, pero ambos conocían el dolor, el sudor y lo que significaba caminar con sangre en las botas y seguir adelante, y eso era suficiente. Mientras seguían, la selva tragaba su rastro detrás de ellos, sin huellas, sin voces, solo movimiento, ligero, silencioso y aprendido. Los americanos seguían siendo más lentos, menos eficientes, pero ahora escuchaban, observaban, se ajustaban, y los australianos seguían caminando, mismo ritmo, mismo silencio. Nunca habían intentado demostrar nada, simplemente habían sobrevivido mejor. Cuando regresaron al Fire Race, era solo otro día más de la guerra. Un Huey despegaba a lo lejos, una cantimplora chocaba contra un poste metálico en algún lugar. Un nuevo grupo de botas frescas descargaba cajas de equipo, seco, brillante, limpio. La patrulla había terminado. El equipo de Clark bajó del sendero en silencio, embarrados, con ampollas y cambiados. Nadie dijo mucho. Un oficial de logística pasó y miró sus pies. «¿Qué demonios les pasó a sus botas?», preguntó. Clark no respondió. No lo necesitaba. Detrás de él, Luis avanzó cojeando. Una bota cortada casi hasta la suela, sostenida con cinta, sangre y humildad. No se inmutó ante la pregunta, solo murmuró: «Las hicimos mejores». El equipo del SAS no se despidió. Simplemente asintieron, pasaron a través del alambre de concertina y desaparecieron de nuevo en los árboles de donde habían venido. Sin apretones de manos, sin informe, sin ceremonia. Clark los vio irse. Esos extraños hombres desaliñados que le habían enseñado más en 4 días que una docena de manuales de campaña. Más tarde esa noche, de vuelta en su choza, Clark se sentó en su catre, botas quitadas, pies envueltos en gasa. Metió la mano en su mochila y sacó la pequeña hoja de sierra que le había dado el cabo australiano. Aún estaba allí, ahora opaca, ligeramente oxidada, pero real. La colocó en la mesa junto a su pistola. Luego, lentamente, abrió su formulario de informe de patrulla. Miró la sección titulada «Recomendaciones para mejora de equipo». Escribió: «Recomendar emitir a los equipos de campaña herramientas de hoja opcionales para modificación de botas en operaciones húmedas prolongadas. Drenaje de campo esencial. Las fuerzas australianas demuestran técnica adaptativa superior». Hizo una pausa y, bajo observaciones, añadió una última línea: «Dejad que los nuevos se rían. La lluvia les enseñará». Eso fue todo. Cerró la carpeta y apagó la luz. Fuera, la selva zumbaba, tan húmeda, tan implacable, tan paciente como siempre. Y en algún lugar en la oscuridad, 5 australianos ya caminaban de nuevo, ligeros, silenciosos, indiferentes al rango o al estándar, sus botas cortadas, su camino despejado.